Buenas tardes, en esta sección se va a presentar la estructura cristalina y los minerales que forman el suelo. Este es un estudio que realizó Diana Escárraga, una alumna del Dr. Francisco Bautista, en el 2007, donde se presenta el mapa mostrando la localización de los diferentes sitios donde se recolectaron los suelos de diferentes zonas morfológicas. En este caso, el objetivo de este estudio era identificar los diferentes minerales en el suelo en el estado de Yucatán y relacionarlo con los procesos químicos y biológicos, además poder determinar el uso del suelo de una manera sustentable. En este caso presentó dos difractogramas muy diferentes. El de la izquierda es un suelo arenosol donde solo se identifican los carbonatos de calcio, la calcita y la aragonita. Los picos son muy angostos e intensos. En cambio, el patrón de difracción de la derecha inferior es un difractograma de un suelo que no ha recibido ningún tratamiento. Solo se detecta calcita y muy poca caulenita. Pero después de haber descarbonatado y sedimentado, el difractograma superior nos permite identificar las arcillas. Se observa una señal muy intensa a 5 grados en el eje 2 teta de la monmorilonita, la señal de la caolinita a 12.5 grados y las trazas de la hilita a 17.5 grados. Es importante observar que el pico es muy ancho debido a que el tamaño del cristalito es muy pequeño, del orden de las micras o nanómetros. Cuando el tamaño es muy grande, los picos son muy delgados. Esto hay una mayor cristalización, como se observa con la calcita. Como son los difractogramas después del tratamiento que se aplica para la identificación de las arcillas, esto ya fue sometido a la descarbonatación y sedimentación y se obtiene la fracción de arcilla de un suelo. Esta fracción se separa en tres muestras. La que dice arcilla no tiene ningún tratamiento, después la arcilla al depositar una gota de etilenglicol y finalmente un tratamiento térmico a 550 grados centígrados durante 1 hora. En la arcilla natural, el patrón superior se identifica a la monmorilonita alrededor de 7 grados en el eje 2 teta. Después de agregar el etilenglicol, la arcilla se hincha y esta señal se desplaza hacia la izquierda a 5 grados. Esto es el tamaño de la distancia interplanal que aumenta de 14 a 17 angstroms. Y finalmente la muestra calcinada origina que se destruya la esmectita y la caulinita y nos permite detectar la presencia de hilita como a 9 grados, o sea a un valor de 10 Armstrong. Los suelos fueron recolectados en zonas cercanas a la costa, 0 a 5 metros sobre el nivel del mar, hasta tierra adentro, ya sean en planicies kársticas de 10 a 40 metros sobre el nivel del mar o en colinas de 40 a 110 metros y montañas de 120 a 220 metros sobre el nivel del mar. La figura de la izquierda A se presentan 4 casos de suelos naturales, donde se identificaron los arenosols, calcisols y cambisols, y la figura B es la fracción arcillosa de los mismos suelos. Si solo analizamos los dos patrones superiores de la figura A y se hace una comparación entre ellos, se puede ver que el suelo de la costa son arenas carbonatadas de tipo arenosols, formados por carbonatos de calcita, aragonita y dolomita. El siguiente patrón contiene pequeñas cantidades de interestratificados, además de los carbonatos, cuarzos, etc. Si se comparan estos dos patrones con la figura B en la fracción arcillosa, después de la eliminación de los carbonatos y la sedimentación, en el suelo arenosol se identifica la presencia de sal y trazas de esmectita y hematita. Y en el difractograma siguiente, que es el suelo de tipo cambisol, en la planicie kárstica se pueden identificar arcillas resistentes a la intemperie como interestratificados, caulonita, esmectita con una señal muy intensa, hilita y tosudita. Es importante observar al comparar la señal de M con Km, el arenosol de la figura B se puede ver que no aparecen en las mismas posiciones en 2 teta, porque su estructura cristalina es diferente y por lo tanto la distancia interplanar es distinta. En los patrones de difracción inferiores además se detectó la bohemita, que es un oxidróxido de aluminio, óxidos de hierro como la goetita, hematita, cloruro de sodio, etc. Este es otro ejemplo comparando suelos de planicie kárstico, de mayor altitud de 30 y 40 metros sobre el nivel del mar. En estos se encuentran suelos de tipo cambisols, leptosols y luisol. La señal más intensa del patrón superior es del cuarzo, pero los patrones más interesantes son los dos inferiores. En el suelo natural de la figura A se detectan señales muy pequeñas de tosudita e hilita, bohemita y hematita, y en la figura B, en la fracción arcillosa, se comprueba la presencia del interestratificado
caolinita, ilita, tosudita y además trazas de paligrosquita y nacrita. En este último es una variedad de la caolinita. A partir del análisis semi-cuantitativo aplicando la fórmula de porcentaje e intensidades, podemos agrupar los minerales como sales, que son los carbonatos y cloruro de sodio. Se encuentran en los arenosols y calcisols, y los feldespatos, principalmente el cuarzo, arcillas y óxidos de hierro, y aluminio en lubisoles y cambisols. En la figura A, los suelos naturales de la costa están compuestos principalmente por carbonatos y sales, y conforme se avanza tierra adentro, la planicie kárstica va incrementando el contenido de cuarzo y aluminosilicatos. En la figura B, en el suelo con geoformas de colinas y montañas, la cantidad de carbonatos es muy baja, y una alta proporción de cuarzo y feldespatos, y es menor proporción de óxidos en los leptosols. En la fracción arcillosa, en la costa principalmente se tienen sales solubles un 75%, y en planicies kársticas incrementan las arcillas hasta un 80 a 100%, y los óxidos muestran pequeñas concentraciones. En el caso de las colinas y montañas, contienen más del 80% de arcillas, excepto en los calcisols y leptosols que presentan un 40% de sales solubles. Otro caso de estudio son los suelos recolectados en Chacho Lugo y Pol, en Yucatán, por el Dr. Héctor Estrada. Estos suelos son sabanas hiperestacionales con dos periodos opuestos, el primero inducido por la sequía y el fuego y el otro por el anegamiento. Estos sitios están ubicados en el municipio de Tetax, al sur de Yucatán. Como se pueden ver, un alto contenido de arcillas como la caolinita, la señal a 12.5 grados y el de ilita a 8.5 grados y tosudita a 20 grados en el eje 2θ. Además se detectan altas concentraciones de cuarzo y en el menor proporción anatasa y anortita. En esta tabla se presentan los nombres de los minerales, su composición química, la posición en grados de la reflexión principal y su distancia interplanal y el número de la tarjeta. Además se muestra el tratamiento de sedimentación para obtener la fracción arcillosa ya descrita en temas anteriores. En este caso, los patrones para cada suelo con sus respectivos 3 difractogramas, donde se compara el suelo natural en 1, sedimentada en 2 y calcinada en 3, se pueden ver que el suelo natural, las reflexiones de las arcillas son muy anchas, y después de la sedimentación las señales de las arcillas son muy intensas y angostas, tanto para la caolinita, ilita y tosudita, lo que indica que tienen elevada cristalinidad. Finalmente, después de la calcinación, se destruye la caolinita y se detecta claramente la presencia de ilita. Las muestras de Chacho Lugo son muy diferentes entre ellas, y la de Pol tiene la mayor cantidad de ilita. Aquí muestra el análisis semi-cuantitativo de los diferentes minerales en los suelos naturales, sedimentados y quemados. No se presentan datos de descarbonatación porque estos suelos no contenían carbonatos. Los suelos naturales tienen una elevada concentración de cuarzo y le sigue la caolinita y tosudita. En los sedimentados predominan las arcillas, la caolinita y la tosudita, y después de la calcinación se destruye la caolinita, quedando en mayor proporción la tosudita, ilita y cuarzo, y en menor proporción los óxidos. Y aquí les dejo algunas referencias relacionadas con este tema. Gracias por su atención.